Buenas tardes a todos. Soy el misionero Hak Kim, encargado de impartir la Academia de la Comunión entre Hermanos. En el invierno del año 1995 fui a una campaña evangelística que se realizaba en China. Después de la campaña, cuando regresé a Corea, todas las personas que se encontraban conmigo me decían felicidades, felicidades. ¿Cómo? ¿Hay algo por el que deba ser felicitado? Ah, escuché que usted se irá como misionero. ¿Cómo? ¿Yo? Me había asustado muchísimo. Yo nunca había orado para ser misionero. Tampoco lo había pensado. Pero entonces, ¿qué sucedió? Después fue lo que supe. Antes de yo ir a China, en la casa de retiro TEDOC, cuando participé al retiro, durante la tarde hubo una reunión grupal. Era una reunión grupal de ministros y estábamos cerca de 20 ministros reunidos en círculo. Y yo brevemente había ido al baño. En ese lapso, en la casa pastoral, el pastor Oxupar y los directivos estaban consultando sobre misioneros que iban a ser enviados a otros países el siguiente año. Entonces, al lado están reunidos ministros. Pregunta, si hay algún voluntario, hay alguien que quiera solicitar. Entonces, un directivo llegó al lugar donde estábamos reunidos y se sentó en mi silla mientras yo estaba en el baño. Y dijo, ¿entre ustedes hay alguien que haya orado para ser misionero? Nadie levantaba la mano. Tampoco hablaban y se estaban mirando entre ellos. Entonces uno de ellos, mientras yo no estaba, me mencionó. Ah, yo escuché que el ministro Hak Kim estaba orando para ser misionero. Entonces el directivo, creyendo todas estas palabras, se lo comentó al pastor Oxupar. Ah, si ni siquiera es verdad, ¿cómo pudo decir eso? Yo debo ir a la siguiente semana de retiro y comentarle toda la verdad al pastor. Así, en el momento que llegué a TEDOC, fui a la casa pastoral y entré para hablar con el pastor. Oh, un placer verte aquí. Ah, ¿verdad? Yo escuché que tú estabas orando para ser misionero. Ah, sí, sí, sí. Como el pastor me lo había dicho tan felizmente, no pude contestarle que no. Simplemente dije sí, 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 sin poder decir nada más. Y al salir, por una parte sentía remordimiento, pero volví a pensar nuevamente. Estas cosas, las cosas que decide la iglesia, no lo decide la suerte, sino que sobre la voluntad de Dios, por la clara voluntad de Dios, se muestra el camino. Ni un pajarillo cae sin permiso de Dios. Inclusive los cabellos están contados. Entonces, estas cosas sin ningún sentido, ¿Dios lo permitirá? No, hay una voluntad clara. Al tener este corazón, pude tener un corazón tranquilo y pude aceptar esta voluntad con un corazón abierto. Y pasando el tiempo, estaba orando y leyendo la Biblia. Entonces Dios me mostró Ruth capítulo 3, versículo 1. Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Esta palabra me trajo paz a mi corazón. Ah, que yo vaya a Tailandia es porque Dios me quiere dar la bendición. Si yo voy allí, podré conocer el reposo verdadero. Dios me dará reposo. Con ese corazón pude venir a Tailandia. Llegando a Tailandia, aprendí el idioma y me pude adaptar. Pasando 2 años, por primera vez recibiendo a un pastor de Corea, pudimos realizar una campaña evangelística. En ese momento, repartiendo volantes, muchas veces pensé en esto. Tailandia es un país budista. ¿Quién participará por recibir un volante? La comunidad cristiana en Tailandia es de 0.9%. Ni siquiera llega al 1%. Entonces, ¿quién recibirá este volante? ¿Los cristianos podrán recibir este volante? Aunque era complicado, repartí volantes con felicidad y una semana después llegó una llamada de una señorita. Ah, ¿van a realizar una campaña? Sí.
Aunque no ha llegado la fecha de la campaña, yo puedo ir con anticipación, comer, dormir y estar en los estudios bíblicos allí. Sí, claro. No era solo participar una hora de estudio bíblico, sino que también iba a comer y dormir aquí. Puede comer y dormir aquí hasta que llegue la fecha de la campaña. Yo le contesté con felicidad y esa señorita en 2 horas había llegado. Yo la verdad estaba muy contento. La verdad es que en aquel entonces la situación era difícil, pero preparé frutas y preparando comida comíamos juntos. También le preparé un lugar para que pudiera dormir. Al levantarme en la mañana y realizar el estudio bíblico, ella escuchaba muy atentamente. Ese día estuve muy feliz. Después de comer el almuerzo, ella me dijo que tenía que ir al centro comercial a comprar algo. Dijo que iba a volver rápido. Como estábamos en el centro de la ciudad, a 5 o 10 minutos a pie se podía llegar al centro comercial. Estaba muy cerca y yo pensé que en 1 hora iba a volver. Pero aunque habían pasado 2 horas, no llegaba. Y pensé, ¿por qué dura tanto haciendo compras? Y al pasar 3 horas, me llegó una llamada de la estación de policía. ¿Usted conoce a una persona llamada Pachala? Sí, ayer durmió aquí. Esa persona robó en el centro comercial. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que robó? Corta uñas, material para pintar cejas, stacking. Si esto lo convertimos en precio, no son ni siquiera $20. Pero esto era lo que había robado. Fue descubierta y la policía la capturó. Pero después se descubrió que esta persona era huérfana. Por esta razón, aunque la policía quería liberarla, ella no tenía a dónde ir. Por esta razón, me dijeron que si yo podía hacer de garante, la liberaría. Pero como ella solo se quedó una noche y no la conocía bien, les dije que no podía ser el garante. Por esta razón, Pachala vivió 3 meses en la estación de policía. Pasando 3 meses, la estación de policía se contactó nuevamente conmigo. Ella ya cambió mucho su corazón y no tiene a dónde ir. Por favor, recíbela en la iglesia. Como me pidieron el favor sin tener otra opción, hice de garante y llegué a la iglesia con la señorita. Como había cambiado mucho su corazón, participaba en los estudios bíblicos, recibió la salvación y había cambiado mucho. Pero un día, esta joven Pachala dijo que había alguien a quien evangelizarle. Y dijo que debía ir a un gran hospital general. Para ello debía montarse a 4 buses diferentes. Entonces yo le dije, sí, que te vaya bien. No, yo no sé evangelizar bien. Misionero, ¿no puede ir junto conmigo? Pero al pensar que yo solo iba con esa jovencita, no se podía, entonces tendría que ir mi esposa también. Y para montar a 4 buses, cuando calculé cuánto costaría ir en taxi, no había mucha diferencia. Entonces le dije, vamos en taxi. Cuando llegamos al hospital, era un hospital muy, muy grande. Había muchísima gente. Y en ese lapso, donde había tanta gente, ella se había desaparecido. ¡Qué absurdo! Como nosotros no conocíamos bien los hospitales de Tailandia, en ese lugar había una silla grande y nos sentamos allí. Y pasando unos 30 minutos, ella apareció. Le pregunté, ¿a dónde fuiste? Disculpe, tenía algo que hacer. Pero hubieras avisado. Vamos rápido, ¿dónde está la persona a la que hay que evangelizar? Y ella comenzó a titubear. Está en el restaurante. ¿En el restaurante? ¿Allí acordaron reunirse? Entonces yo pensé que la otra persona iba a estar esperando en el restaurante a la hora acordada. Pero me asusté porque como era la hora del almuerzo, había una multitud de personas. ¿Cómo vamos a evangelizar con tanta gente? ¿Quién es? Es la cocinera. ¿Cómo? ¿La cocinera?
Pero ahora es la hora de ella cocinar. Pero aún así fuimos a preguntar, ¿usted acordó tener un estudio bíblico con Pachala? No, yo soy budista, no sé quién es Pachala. En ese momento me enojé muchísimo. Después, cuando averigüé bien, esta joven estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico. Y la cita con el doctor era ese día, pero como ella no tenía el pasaje para ir hasta el hospital, me usó para tomar taxi y llegar hasta el hospital. En el momento que supe esto, me enojé en gran manera y en el restaurante donde había muchas personas comencé a gritar. La verdad es que los tailandeses no suelen gritar. Entonces todos se asustaron. Por eso creo que las personas que estaban allí llamaron a la policía. Y la policía llegó. Y el transcurso que yo hablaba con la policía, Pachala nuevamente se había desaparecido. Y como no era un problema grande, la policía se fue. Y yo iba a salir y miré hacia la cocina. Y Pachala, pensando que yo me había ido, solo estiró así su cabeza para verificar si me había ido o no. Y en ese momento me enojé mucho más. Y grité, la regañé y después regresé a casa. Estaba realmente decepcionado. No quería volver a ver a esa persona. Pero por una parte me sentía preocupado. Una huérfana no tiene a dónde ir. Y hoy no vino. ¿A dónde habrá ido a dormir? Ay, no sé. Así me dormí. Y al día siguiente me llegó una llamada. Llamamos del cementerio. ¿Usted conoce a Pachala? En el instante que yo tomé la llamada, pensé, Pachala se suicidó. Al lado del gran hospital había un río. ¿No será que se tiró al río? Yo, al tener esos pensamientos, casi me desmayo. Yo vine aquí como un misionero, pero me convertí en un asesino. Desde ese día no podía dormir. Tenía muchísimo miedo. Ahora la policía me va a capturar y voy a ir a la cárcel. Por pensar en esto y aquello me dolía mucho la cabeza. Así durante varios días no podía dormir. Cuando pasaron, creo, 4 días, apareció Pachala y yo me asusté. ¡Ay! ¿Qué pasó contigo? Antes me había llamado el cementerio y pensé que tú habías muerto. Yo en ese momento me había enojado con usted y le pedí a un hombre que llamara para darle sufrimiento a usted, misionero. ¡Wow! Realmente ella era una enferma mental. Pero, ¿qué podía hacer? Me sentía agradecida que estuviera viva. Sí, qué agradecimiento que estés viva. Doblegando mi corazón, nuevamente inicié con los estudios bíblicos. Viviendo un mes juntos, mi corazón se tranquilizaba mucho. Y así ella, cambiando el corazón, cuando había que lavar platos, lavaba platos junto con nosotros, también limpiaba, se había adaptado muy bien. Y un día dijo que obtuvo un trabajo. Ella iba al trabajo y regresaba, pero como le iba bien, entonces se desapareció. Sí, era de esperarse. Por mucho que haga algo yo, al final si les va bien, se escapan todos. ¿Hay necesidad de evangelizar? Ya no sentía felicidad de hacer la siguiente campaña evangelística, pero desde Corea me decían que realizara otra campaña evangelística. Entonces así nuevamente hice volantes y los repartí. Pero esa vez también un joven llegó con un volante. Yo recibí este volante en una intersección y vi que usted, pastor, y su hijo estaban repartiendo volantes. Sentía mucha pena, así que pensé que por lo menos yo debería venir y por esta razón vine para la campaña. Estaba muy feliz. Pero cuando me di cuenta después, él iba al baño y vomitaba sangre.
y me decía que tenía cáncer. Entonces el pastor expositor también oraba por él, le compartía el evangelio y después recibió la salvación. Por eso estaba muy feliz. Ese joven también no tenía dónde ir. Por esta razón, comía y dormía en la iglesia. Pero en ese momento, una hermana también estaba en la iglesia. Ah, este joven se llamaba Ed. Oh, él parece hijo de un hombre rico, porque en aquel entonces no debería tener un celular, pero él tiene un celular. Y cada vez que sale, al regresar compra pollo y carne de cerdo. Él compraba muchas cosas deliciosas. Ah, mi casa tiene una tienda que vende estatuas de Buda. Mi padre durante mucho tiempo ha tenido esta tienda. Ah, yo pensé, ese joven es de una casa millonaria o él tiene mucho dinero. Pero un día dijo que iba a ir a la casa, pero cuando regresó tenía manchas de sangre y moretones en todo el cuerpo. Yo le pregunté, ¿qué sucedió? Él me dijo que le había dicho a su padre que creía en Jesús y su padre lo encerró y lo golpeó. Y como no podía salir, él quemó las sábanas y como la tienda quedaba al lado de la calle, las personas comenzaron a gritar ¡fuego! Y en el lapso que el padre le abrió, él se escapó. Por una parte, sentía, ¡wow! Inclusive en Tailandia hay personas que son perseguidos por el evangelio. Me sentía muy agradecido. Pero un día me dijo que su abuela había fallecido. Y me dijo que él era de sangre china, descendencia china. Por lo cual su familia alquiló un avión e iba a ir a China para ir al funeral y sepultar a la abuela. Me dijo que iba a ir a China. Así desapareció una semana. Y luego supe que la hermana que estaba viviendo en la iglesia, como veía que el joven era guapo, tenía buena labia y al pensar que era de familia rica, ella le compró un celular. Entonces la madre de la hermana vio que llegaba un recibo a su casa, pero ella no usaba celular, entonces pensó que su hija lo usaba y por curiosidad trajo el recibo. Cuando nos fijamos tampoco era de la hermana. Ahí supimos que a la hermana le gustaba el joven, por lo que le compró un celular y le daba dinero también. Así le daba dinero por detrás. Pero después ella descubrió la dirección de la casa de este joven y cuando fue, el joven se había ido de su casa hace 15 años y no había regresado nunca. Y cuando fue, la casa era una casa que estaba a punto de derrumbarse. Era una casa realmente pobre. Al ver todo este tipo de personas, desaparecía todo mi corazón de evangelizar. Ellos venían y era casi como si nos estafaran. Como solo nos encontrábamos con personas problemáticas, era muy difícil evangelizar. Sentía como si toda mi fuerza se iba. Cada vez que realizaba una campaña evangelística debería surgir fuerza en mí, pero cada vez que realizaba una campaña evangelística perdía todas mis fuerzas. Así, las primeras veces que realicé las campañas evangelísticas, queda en mi recuerdo que siempre me desesperaba. Pero la razón por la que la iglesia pudo crecer es que en el año 2007, cuando se realizó el campamento global por primera vez en Tailandia, en ese momento los pastores encargados dijeron, para este campamento no solamente que participen universitarios coreanos, sino que también participen 500 universitarios tailandeses. ¿Cómo? ¿500? Pero nosotros solamente tenemos un estudiante universitario, ¿cómo van a participar 500? Realmente era una cantidad inimaginable, pero Dios realmente en ese campamento global
abrió el camino para que participaran 700 universitarios. Estaba verdaderamente feliz. Así, por medio del campamento global, por primera vez se pudo enviar a tailandeses como misioneros temporales. 3 voluntarios como primera promoción fueron enviados. Por medio de eso, muchos estudiantes se comenzaron a conectar. Entre ellos, al que más recuerdo es a Komi. Estaba en el tercer año de universidad. Él se había conectado en el año 2007 y congregaba a la iglesia, pero había veces que congregaba una vez al mes a la iglesia. Y aunque era universitario, de verdad, se bloqueaba muy raro, se tatuaba, llegaba casi borracho. Hay estudiantes así también. Desde ese momento se conectó y como era de tercer año, solo le faltaba un año para graduarse. Aunque él decía que era el tercer año, pasaba un año y pasaban 2 años, pero él no se graduaba. Durante 4 años más estuvo yendo a la universidad y solamente venía 1 o 2 veces a la iglesia. En 7 años él se graduó. ¡Wow! Él era casi un adicto a las drogas, padecía depresión, era casi un enfermo mental. Pero ese estudiante, conectándose, congregaba. Y en el año 2011 se pudo volver a hacer un campamento global en Tailandia. Y de Corea decían esto los directivos: no solamente hagamos obras de historias reales de estudiantes coreanos, sino vamos a hacer de universitarios tailandeses también. Pero no había alguien apto. Pero nuestros staff dijeron, ¿qué tal si lo hacemos del estudiante Komi? La idea, la verdad, no me gustaba. Pero los directivos, escuchando el testimonio de Komi, hicieron el guión de la historia real. Yo, la verdad, no estaba feliz. Es un muchacho que casi ni congrega a la iglesia. ¿Qué sentido tiene que hagamos una historia real de una persona como él? Pero lo realmente sorprendente es que en el momento que se realizó el campamento global, el pastor Park vio la obra de la historia real y mi hijo le traducía al lado. Mirando esta historia real, el pastor estaba muy contento diciendo, él es una estrella. El pastor dijo esto y yo en mi corazón, pero ese estudiante ni siquiera congrega a la iglesia. Llegaba al punto en que dudaba si él realmente había recibido la salvación. Yo tenía muchos pensamientos de este estilo. Pero realmente, aunque culminó el campamento global, ese hermano seguía sin congregar casi a la iglesia. Pero yo pensé, el pastor dijo, ese joven es una estrella. Pero yo he tratado a ese joven con mi propio corazón. Dejando mi corazón a un lado, debo servir a este hermano con el corazón del pastor. Con este corazón, yo llamaba al hermano, tenía comunión con él. Así, venía algunas veces y nuevamente dejaba de venir por un mes. Este joven Komi es como anteriormente las personas Pachala o Ek. Él también es casi un enfermo mental. Como estaba lleno de estos pensamientos, aunque el pastor decía que era una estrella, yo no podía aceptarlo en mi corazón. Había mucho conflicto en mi corazón. Así, un día, yo leyendo Génesis capítulo 49, me sorprendí. En el capítulo 49, versículo 11 dice esta palabra: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. ¿Cómo? Ese pollino, sí, ese es un pollino. Komi es un pollino. Persiguiendo la lujuria y la codicia, sin siquiera ir bien a la universidad.
sin poder graduarse. 자, Al venir a la iglesia, se duerme en los cultos y luego se va. Parece un pollino arrastrado por la lujuria. 근데 Pero aquí dice su pollino. Sí, es su pollina. Se refiere al pollino de Jesús. 예수의 Un pollino comprado por la sangre de Jesús dice que lo ata a la vid. Ah, él va a ser atado a la iglesia. Es un hermano que fue comprado por la sangre de Jesús, atando a la vid su pollino, sus ojos rojos del vino. En la Biblia, la vid representa la sangre de Jesús. Por medio de la sangre de Jesús, Él recibió la salvación y va a derramar lágrimas por el agradecimiento hacia la sangre de Jesús. Y sus ojos estarán rojos por derramar lágrimas, por tener tanto agradecimiento con Jesús. Y va a servir a Dios. Esta esperanza me hacía tener. Y sus dientes blancos de la leche. De tanto escuchar la palabra y la comunión, sus dientes eran blancos de la leche. ¡Wow! Así Dios cambiará a este hermano. Me dio la esperanza y la fe. Como tenía esta fuerza, yo llamé a la casa del hermano que casi no congregaba a la iglesia y le dije que viniera a la iglesia. Aún así, casi no venía. Mi corazón estaba caliente, pero esto no se transmitía al hermano. Por mucho que lo llamara, él se la pasaba viendo, drogando, yendo de aquí para allá, pero casi no venía a la iglesia. Pero un día, el padre trajo a este hermano. Yo he gastado mucho dinero para criarlo. Lo he enviado a una buena primaria, a una buena secundaria, a una secundaria privada. Y realmente me esforcé mucho por criarlo. Pero ya no tengo más confianza para poder criarlo. ¿Se lo podré encargar a usted, mi hijo? El padre, viniendo y derramando sus lágrimas, me encargaba a su hijo. Pero realmente este hermano, aunque su padre derramó lágrimas, me encargó y se fue, él no tuvo ninguna consideración con su padre. Como el padre ya no podía con él, lo encargó a la iglesia y yo le permití para que viviera en la iglesia. Pero cada vez que tenía tiempo, iba a la terraza y fumaba. No le gustaba escuchar la palabra. Y así, un mes después, se escapó. Y durante 3 meses no volvió a la iglesia. Había veces que sentía, obviamente es así. ¿Qué diferencia tiene él con Pachala y Ek? Pachala y Ek estuvieron en la iglesia y luego se fueron. Conmi también es igual. Como tenía esas experiencias pasadas, era muy difícil. Porque cuando miraba la palabra y pensaba en las palabras del pastor, era de esperanza y me surgía fuerzas. Pero cuando compartía, en el momento parecía que iba a salir bien, pero cuando pasaba el tiempo, sentía que esa palabra se desaparecía. Y no había ningún cambio en este hermano. Después lo volví a llamar. Oye, hermano. Yo no tengo la fe. Yo no puedo cambiar. Sí, claro. Tú no tienes fe. Pero yo creo que tú cambiarás. Yo abrí en San Marcos capítulo 5. Cuando vi en San Marcos capítulo 5, aparece el endemoniado gadareno. A él, aunque lo ataran con grillos y cadenas, pero él las hacía pedazos. Y este endemoniado tenía su morada en los sepulcros. Este hermano era igual por mucho, porque por mucho que le compartía y lo guiaba, él hacía pedazos todo esto y por sí mismo se drogaba.
Era un estudiante que vivía de esa manera. Sí, cuando tú te miras a ti mismo, eres así. Para mí también creo que tú eres un enfermo mental. Sí, yo estoy tomando pastillas para la depresión. Sí, tú estás endemoniado. Sí, yo estoy endemoniado. ¿Cómo? ¿Tú sabes que estás endemoniado? Sí, yo sé. Bien, si lo sabes, entonces tú te puedes curar. ¿Que me puedo curar? Yo no me puedo curar. Yo no puedo. Pero mientras estaba compartiendo con este hermano se iba enojando. ¡Ay! Ya no me moleste más. Yo no quiero escuchar la palabra. Yo quiero vivir como quiera. Pero de lo que me asombré fue que en San Marcos capítulo 5, este endemoniado, ¿qué hizo? Yo también mirando esta palabra me asombré totalmente. En el versículo 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ah, no me moleste. La razón por la que dice esas palabras es porque ya Jesús echó el demonio que lo dice. De igual manera, este hermano, yo estoy endemoniado. Yo soy un enfermo mental. ¿Tú puedes decir esas palabras? ¿Cómo son la gran mayoría de los endemoniados? Cuando le preguntan, ¿eres endemoniado? Dicen, no, no lo soy. Así contestan. Pero yo estoy endemoniado, tengo depresión. La razón por la que tú dices estas palabras es porque estás sano. Yo sentía esto en mi corazón. Como esta palabra en el versículo 8. Ya, este hermano está sano. Ya, esa legión de demonios salió de este hermano. En mi corazón surgía la fe. Sí, tú cambiaste. Sí, entra al seminario. ¿Cómo? ¿Al seminario? Yo se le había dicho por fe, pero este hermano, como si botara algo a la basura, botó la palabra y se escapó. Como se volvió a escapar para la casa, yo llamé a la casa y le dije al padre, Señor, yo tengo la fe. Sí, usted me lo encargó. Y él ya está cambiado. Envíemelo nuevamente. El padre lo volvió a traer. Sí, ya tú cambiaste. Yo no puedo. ¿Yo? ¿Al seminario? Sí, entro al seminario. Pero sorprendentemente, él entró al seminario y pasó un año. ¡Wow! Realmente todo trabaja conforme a la palabra. Estaba muy agradecido. Pero, cuando estábamos realizando el campamento mundial, él era seminarista, estaban ocupados todos trabajando. Entonces él y otro seminarista eran pandilleros. Y ellos se pelearon a golpes. Por eso él se escapó y no volvió a la iglesia por casi 2 años. Aunque parece que esta vez sí se va a poder, pero se vuelve a caer. Y aunque esta vez parece que sí se puede, se vuelve a caer. Realmente había veces que me desesperaba y con el corazón de Dios me levantaba. Así, esta lucha no tenía fin. Había veces que yo lo intentaba guiar con mi propio corazón y por esta razón me desesperaba. Pero esa fe que tiene el pastor y este hermano que está dentro de la palabra, al pensar en eso, veía que nuevamente Dios me daba fuerzas. Vamos a ver, en Génesis capítulo 49, versículo 10, está esta palabra. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Sí, este hermano, siguiendo su sentimiento, puede renunciar, puede tirar la palabra y escaparse. Yo también me puedo desesperar, pero el que dirige las cosas es Jesús. Dice que no será quitado el cetro del legislador de entre sus pies.
Como Dios me daba esta palabra, en mi corazón surgía fuerza. Aunque ahora se caiga, pelee y se vaya, pero el cetro del legislador no será quitado. Como me surgió este corazón nuevamente, fui a la casa de él a buscarlo. Lo traje y entró al seminario. Yo creo en que tú vas a cambiar. Yo no quiero recibir ya más el entrenamiento del seminario. Quiero vivir a mi manera. Odio todo. Sí, tú no puedes cambiar. Pero yo creo en que tú cambiarás. Y la Biblia dice que el cetro del legislador no será quitado de ti. Así, nuevamente abriendo la Biblia, le compartí en este momento. Yo le dije estas palabras al hermano. San Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando miramos la situación, realmente el hermano Komi, si es guiado por la palabra, pasado unos días se escapa, se vuelve a escapar y vuelve a consumir drogas. Aunque él volvió al seminario, él dijo, yo no puedo fumar. Y así comenzaba a fumar frente a mí. ¡Wow! Si miraba la situación, eran muchas las veces que yo suspiraba. Sí, tú eres así. Pero mira lo que dice la Biblia. Dice que tú serás atado a la vida. Sí, claro. Cuando te vas de la iglesia, fumas y puedes vivir como quieras, pero al final no vas a poder hacer nada. Por eso en la Biblia dice que dentro de Jesús, tú eres uno con Él. Por esta razón, tú sí o sí tendrás frutos. Yo, pensando en ese hermano, oré muchísimas veces y compartí sin cesar con él. Por eso, él conectándose en el año 2007 casi hasta el año 2020, entonces creo que luché con él casi por 13 o 14 años. Pero aún así, al ver que cada vez que luchaba, Dios me establecía nuevamente la fe y me guiaba, también me sorprendía bastante. Hay veces que yo pienso esto frecuentemente. Cuando una hierba crece y cuando un árbol crece, debajo en la tierra viven muchos microorganismos. En algunas tierras, donde hay tierras malas, no hay nada. Y ahí no crece nada, no hay nada. Pero cuando acabamos en tierra donde crecen bien las hierbas y árboles, en 1 metro cúbico, 1 metro de ancho, 1 metro de largo y 1 metro de profundidad, eso se le dice rubé, una tierra realmente buena, en un rubé hay un animal vertebrado, como por ejemplo una ardilla. Hay 100 caracoles, 3.000 lombrices, 5.000 insectos y arañas. Y miles de millones de microorganismos. Y estas cosas cuando viven ahí ayudan, la tierra se vuelve buena y los árboles que echan sus raíces en esa tierra crecen muy bien. Pero en la tierra seca, infértil, nada puede crecer. Y si algo crece, muere. Así que estos hermanos que puedan crecer y puedan tener frutos hermosos, no depende de mi fe personal, tampoco de mi capacidad personal. Sin la oración de los hermanos y hermanas de la iglesia y la ayuda de muchísimas personas, una persona no puede crecer.
Yo hasta ahora, la razón por la que estaba desesperado hasta ahora era porque las cosas no sucedían según mi fe. Pero aunque yo me desespere, el pastor tiene la fe y los hermanos y hermanas están orando. Dios por medio de la palabra está constantemente tocando las puertas del corazón para que un árbol pueda crecer. Necesita muchísima lluvia, necesita recibir la luz del sol, también en la noche debe dormir, tiene que tomar aire. Recibiendo un sinfín de ayuda, un árbol puede crecer y dar frutos. De igual manera, que una persona haga bien no depende de la capacidad propia ni la fuerza propia, tampoco la fuerza de sus padres, menos la fuerza de algunas personas, sino recibiendo la ayuda de muchísimas personas es que puede crecer. No es la capacidad propia. Aunque un hermano diga, yo por la fe quiero estar en la iglesia, no es por su propia voluntad que está en la iglesia. Yo a veces pienso, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos. ¿Esto qué significa? La gloria de Salomón la obtuvo fue por su propia sabiduría, por su fuerza, tomando a 1000 mujeres quería ser feliz por sí mismo. Pero al final, las únicas palabras que podía decir era vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero, esas hermosas flores, ¿cómo es que florecen? Aunque las flores florecen, si no recibe la ayuda de las abejas, moscas o del viento, por sí mismo no pueden florecer. Desde que las flores florecen hasta que producen frutos, debe recibir mucha ayuda y así puede dar frutos. Hay veces que recibiendo ayuda del viento y ayuda de las abejas, al ver que florece, da frutos y crecen, así es así. No es por el esfuerzo y el trabajo propio que una persona obtiene frutos. Los árboles que dan frutos, ¿qué fue lo que entendieron? Los árboles que echan sus raíces estarán agradecidos con los microorganismos. Se sentirán agradecidos también con las lombrices que hacen cientos de huecos y por medio de estos huecos las raíces pueden respirar. De igual manera, que yo haga algo bien o tenga frutos es por medio de la oración de muchísimas personas y la ayuda de muchas personas que yo puedo hacer bien las cosas. No hay nadie que pueda hacer las cosas bien por sí mismo y no hay nadie que pueda obtener frutos por medio de su propio esfuerzo. Los seres humanos piensan, qué hermosa esa mujer. Yo me quiero casar con esa mujer. Entonces va y por su manera puede llegar a tener relación y casarse. Pero las plantas no pueden fertilizarse por sí mismas. Deben recibir la ayuda de la abeja, ayuda de la mosca, ayuda del colibrí o del viento. Así pueden fertilizarse. Las plantas conocen esta naturaleza. Pero los seres humanos, como no pueden entender esto, por muy sabio que sea, aunque sea tan sabio como Salomón, hay seres humanos que tienen un corazón que no llega siquiera al nivel de una flor. Pero en el mundo de la fe, cuando yo pude conocer un poco más profundamente sobre el mundo de Dios, que una persona haga bien no es por la fe propia, tampoco por la voluntad de la otra persona. Por esta razón, cada vez que comparto en la comunión entre hermanos, hay una palabra que siempre recuerdo. Efesios capítulo 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que está enfatizando aquí es bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente y así reciben crecimiento para ir edificándose en amor. Las plantas, ¿qué saben? Que no pueden crecer por sí mismas. Oye, debajo de mi tierra
estoy recibiendo ayuda de miles de millones de microorganismos. 바람쥐에 Recibo ayuda de las ardillas, 또 también recibo ayuda de la lombriz y recibiendo ayuda de muchos insectos, 이 esta tierra se hace fértil. Y como la tierra fértil llueve, las raíces absorben los nutrientes 흡수해서 또 y esto pasa por las ramas y frutos. Esta naturaleza 세계를 la conocen inclusive las plantas. Pero hay veces que nosotros los seres humanos no entendemos esto. Entonces, cuando yo tengo frutos, me hago arrogante como si por mí mismo hubiera obtenido esos frutos. Esto significa que no tengo nada de sabiduría. Las plantas saben muy bien que no son ellas las que trabajan e hilan. 꽃을 피지 않는 걸 잘 알고 있는데 Pero los humanos, 인간들은 si hacen algo bien, yo le compartí el evangelio a él, yo le prediqué, como si lo hubiera salvado, esa persona se vuelve arrogante. Pero la fe no es así. Yo aprendí mucho sobre esto a través del hermano Komi. Realmente Komi hirió mucho mi corazón. Pero aún así fue un tiempo donde pude conocer profundamente el mundo del corazón. Por esta razón, el año pasado, cada vez que yo veía la condición del hermano, que se la pasaba escapándose y fumando, pero aún así yo le dije, viendo yo que tú no puedes controlar ni tu corazón ni a ti mismo, si hay alguna hermana que te gusta, cásate con ella. Realmente es un hermano con muchos defectos. Y pensaba que la hermana iba a escaparse al escuchar esto, pero la hermana con felicidad dijo que se iba a casar. 그래서 Por esta razón, 2년 전에 hace 2 años se casaron 지금은 y fueron enviados como ministros a la frontera de Myanmar que conecta con la frontera de Laos. Es una triple frontera a una ciudad llamada Shanlai. 지역 사역자로 파송을 했습니다. Realmente, cuando miraba la condición de él, ¿será que podrá ser ministro? Un hermano como él ministrará, pero cuando viene la palabra, tú estás sosteniendo el cetro del legislador de Dios. Cuando pensé en Dios, sin importar cómo es el hermano, en mi corazón había fe. Y así, nuevamente, al hermano le dije, sí, tú no tienes fe, pero yo tengo fe, así que no te preocupes. Él se preguntaba, ¿será que si yo voy a un lugar así podré ministrar? ¿No será que me escaparé? Sí, tú no tienes fe, pero yo sí tengo fe. Tú solo ve. Y así, abriendo la iglesia en Shanghái, inició con la iglesia. Lo realmente sorprendente es que ahora él tiene una familia, tiene hijos, también está la fe de la iglesia. Y como hay muchas personas que oran por él estabilizó y tranquilizó su corazón. Y viendo que formó una familia tan hermosa, para mí esto es muy sorprendente. Es como cuando una semilla es sembrada en la tierra y sale el retoño. Va creciendo, florece y da frutos. Como esa escena increíble, de esta manera este hermano estaba creciendo dentro de la fe. Por esta razón yo pude tener esta esperanza. Cuando vemos en Génesis 49, 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Realmente, esa rama, recibiendo nutrientes desde abajo, constantemente se extiende sobre el muro y sobrepasa el muro. Es un fruto abundante obtenido por la esperanza en el mundo de Dios. Sí, ahora este hermano se acaba de casar, tiene un hijo y en ese lugar abriendo la iglesia solo vienen 1 o 2 personas. Aunque ahora parece como si no tuviera nada, pero yo recibiendo esta palabra, sí, es una rama fructífera. Una rama fructífera junto a una fuente.
absorbiendo el agua que sale de la fuente. 그 물, Esa agua hace crecer 하게 해서 y por esta razón se extiende sobre el muro. 어떤 어려움을 Esta gran esperanza de que se obtendrá abundantes frutos pasando todas las situaciones, 하나님이 Dios constantemente me exalta esto. Por esta razón, cada vez que Él tambalea, me llama, 야, oye, yo recibí esta palabra el día de hoy. 너는 Tú cuando miras tu situación parece que no vas a poder, pero Dios me dio esta palabra. Así, 그러면서 vuelvo a compartir con Él. Pero una vez 오늘은 그가 escuché cuando Él estaba predicando. Estaba compartiendo San Lucas 17 desde el versículo 7. Era la palabra del siervo inútil. Este siervo estaba durante todo el día afuera trabajando y cuando regresa, el dueño está comiendo. Oye, primero haz todo lo que te diga y después de eso, tú comes. Ahora no es tu tiempo de comer. Tú sírveme. Y así, aunque hace todo lo que el dueño le dice, aún así le dice siervo inútil. Ese hermano estaba compartiendo la palabra en la hora piadosa. Estaba compartiendo esta palabra. Él hasta ahora había vivido siendo el centro del mundo. Pero cuando crecí en la iglesia, yo no soy el centro, sino que Jesús es el centro y la iglesia es el centro. Cuando hago lo que la iglesia me dice, realmente me siento tranquilo y feliz. Esta palabra compartía. Yo estaba totalmente sorprendido. ¿Cómo de esa boca pueden salir esas palabras? Era como si de la tierra absorbiera muchos nutrientes y agua y floreciera unos hermosos lirios. Yo viendo la palabra que compartía el hermano, parece como estos hermosos lirios del campo. Bien, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo. Entonces que nosotros crezcamos por medio de la fe dentro de la palabra es mucho más grande que la gloria de Salomón. Yo al pensar más profundamente en estas palabras, me siento muy agradecido. Vamos a ver nuevamente San Mateo 6, versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Dice que toda la gloria de Salomón no llega siquiera a estas flores. Entonces, estas flores son más preciadas que la gloria de Salomón y que yo dentro de la iglesia aprenda de la fe, recibiendo la comunión con el pastor, mi corazón va creciendo y transmitiendo este corazón. Este mundo en donde este hermano crece es más preciado que la gloria de Salomón. Es una sabiduría más sorprendente que la sabiduría de Salomón. Hay un mundo muy hermoso dentro de la iglesia. Yo me sorprendí completamente. Este hermano no es alguien que diría estas palabras, pero él decía que era un siervo inútil. Entonces, sin importar quién le diga algo, Dios formó un corazón en él que recibe la palabra sin filtros y hace lo que le dice. Pero mientras él estaba en el seminario, se peleaba, tenía choques, fumaba, se drogaba. Pero ese tipo de personas, ¿cómo pudo cambiar de esa manera? Esto es la fuerza de la palabra, la fuerza de la iglesia. La iglesia oró mucho por él, un sinfín de comuniones con él. Esas cosas se transmitieron al corazón de él. Y cuando veo que él crece, recuerdo esta palabra de San Mateo 6:29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no se hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La hierba del campo es así de valiosa que Dios la hace crecer. ¿No hará mucho más a vosotros? La hierba del campo es valiosa. Sin importar que venga un perro y eche sus heces, o que las personas lo pisen, no siente queja alguna. Porque si soy un siervo inútil usado por Dios, aunque alguien me pisotee, menosprecie, me bote, me patee,
Yo soy un siervo inútil que no se puede quejar. Si llega al estado en que puede decir esto, Dios puede trabajar sorprendentemente a través de esa persona. Oh, el evangelista llamado Komi, si antes alguien lo golpeaba, él con su puño o con un cuchillo lo hubiera golpeado o amenazado. Él era una persona así, pero ahora decía que él era un siervo inútil. Sin importar quién lo pisoteara o quién lo golpeara, él bajó hasta la posición de un siervo inútil que no se puede quejar ni murmurar. Inclusive a la hierba Dios la alimenta y la cuida. A nosotros también entonces nos alimenta, ¿viste? Y hace que tengamos frutos. ¿No era mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¡Ah! El mundo de Dios es así de sorprendente. Esa fe obra sorprendentemente dentro de nosotros y trabaja abundantemente en la iglesia. Dios prósperamente nos da frutos. Pero hasta con mi propio pensamiento he juzgado y decidido sin creer en Dios. Esto es algo muy sucio. Al principio, yo viendo a Pachala y a Ek, estaba muy desesperado. Esto era porque con mi propia voluntad quería servir a las personas, pero no podía tratarlos recibiendo el corazón del pastor. Pero desde cuando surgió la fuerza para servir a los hermanos y hermanas, cuando el corazón del pastor se transmitió a mí. Ah, Komi, eres una estrella. Oh, ¿cómo? Me asusté al escuchar esas palabras. Sí, es una estrella. En el instante que el corazón del pastor entró a mi corazón, yo pude levantarme del lugar donde estaba desesperado y suspirando. Y así, volviendo a ver la palabra y yendo delante de Dios, pude recibir la fe y eso transmitiéndolo al hermano. Cuando salía, este hermano había veces que botaba mi palabra como si fuera basura. La situación parece como si la botara, pero la palabra trabajaba sin cesar. Había veces que me desesperaba, había veces que me caía, pero la palabra sin parar trabajaba dentro de él. Al ver que lo iba cambiando, esto es muy sorprendente. Yo creo firmemente que Komi va a ser un sorprendente siervo de Dios que predica el Evangelio y cambiará a toda Tailandia como lo hace el pastor Oksu Park. El pastor dice frecuentemente, Tailandia ya no es más un país budista. Tailandia es un país cristiano. Ah, si es así, el hermano Komi, como el pastor Oksu Park, él predicará el Evangelio en Tailandia. Y así, como las ramas se extienden sobre el muro, Dios dará muchos frutos. Esa esperanza se levanta en mí. Cada vez que sucede esto, estoy muy feliz. La felicidad de la gloria de Salomón es incomparable con todo esto. Dentro de la iglesia, creciendo y disfrutando de este mundo abundante, al ver esto, me siento muy agradecido. Cada vez que yo imparto la comunión entre hermanos, me siento muy agradecido de poder transmitir esos corazones que Dios me ha dado. El día de hoy compartiré la comunión entre hermanos hasta aquí. Voy a orar. Dios, te agradecemos. Muchas veces dentro de nuestros pensamientos hemos juzgado a las personas. Pero entrando tu palabra, pudimos ver que es la fuerza de la iglesia y el poder tuyo por el que estableciste a una persona, haciéndolo crecer y tener frutos. Nos sentimos muy agradecidos que dentro de la iglesia nos das esta fuerza y esperanza sorprendente. Agradecemos que nos hayas dado esta palabra. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.